Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la Junta Directiva por darme el honor de poderlos acompañar el día de hoy. Pues hoy me dieron la disponibilidad de poder hablar de un tema que en los últimos tiempos se ha tornado bastante de moda en Guatemala o inclusive controversial, ¿verdad? Por el tema del trasplante de hígado. Básicamente, el trasplante de hígado ha tenido una evolución que ha ido transcurriendo desde inicios del siglo XX para el día de hoy. Básicamente la historia del trasplante puede empezar a tomarse como reciente junto con el profesor Carrel cuando describió la técnica quirúrgica de la anastomosis vascular, que es la que prácticamente se está utilizando hoy en día y continúa siendo vigente. 1912. En 1951 se realizó el primer trasplante renal en Estados Unidos. En el 54 se tuvo el primer trasplante renal exitoso que fue realizado en gemelos monocigóticos con una sobrevida bastante interesante. El donante ya vivió durante bastantes años. En 1958 se logró identificar claramente el HLA, que es un bastión importante en la batalla contra el rechazo de los órganos, y en 1959 se tuvo la disponibilidad en la Universidad de Harvard. Se describieron estos criterios, los criterios de Harvard, que básicamente son los que identifican qué pacientes son los potenciales candidatos a ser considerados como muertos cerebrales. En 1963, en Colorado, el profesor Starnes realizó el primer trasplante de hígado. Esto obviamente generó muchas expectativas. Posteriormente, en 1968, se tuvo el primer trasplante de hígado en Latinoamérica realizado en Sao Paulo. Y en el 76 lo traigo a colación básicamente porque es el país más cercano a nosotros, en México, realizaron su primer trasplante de hígado. Obviamente para el día de hoy han transcurrido ya 47 años desde que se realizó el primer trasplante de hígado, y obviamente este es un tema que empieza a resonar en Guatemala 47 años después, ¿verdad? Básicamente el pionero del trasplante de hígado es el profesor Thomas Starls, quien es considerado como el padre del trasplante hepático moderno. Y como les decía, realizó el primer trasplante de hígado en 1963, pero el primer trasplante de hígado exitoso en 1967, siempre en la Universidad de Colorado. En general, para los estudiantes, ¿qué es un trasplante de hígado? Es básicamente el reemplazo de un hígado enfermo con uno sano proveniente de un donante, ya sea vivo o con muerte encefálica. Entonces, la muerte encefálica ha sido un punto muy importante en cuanto a la donación de órganos. Hoy en la mañana el doctor Sánchez Polo hacía una referencia muy importante en cuanto a la necesidad de fomentar los programas de donaciones de órganos, tanto de donantes vivos como donantes cadavéricos. Y obviamente, tocando el tema de la donación cadavérica, se pueden dar cuenta que en Guatemala la incidencia de donación continúa siendo muy pobre. Una donación de 0.4 por millón de población, ¿verdad? Entonces sí, es posiblemente la más baja de toda Latinoamérica. Y en cuanto al trasplante de hígado, a nivel latinoamericano, asumiríamos de que los países que más han sonado aquí son Argentina, son México, ¿verdad? Chile, que son los países que prácticamente tienen un potencial programa para pacientes guatemaltecos, porque es muy común en estos tiempos que los pacientes sean referidos principalmente para México y Argentina, que es en donde se han tenido los nexos clínicos en donde se ha podido hacer este tipo de procedimiento. Serían los países que más incidencia o mayor cantidad de procedimientos estén realizándose. Sin embargo, si ustedes pueden ver, en México tiene una tasa de trasplante de 1.2 por millón de población.
que está muy por debajo de lo que realmente está siendo publicado en Costa Rica y en Panamá. O sea, como se quiso dar a entender hace algunos años aquí en Guatemala, en donde la unidad de trasplante iba a ser la primera unidad en Centroamérica, es un error. Panamá y Costa Rica tienen ya muchos años de tener programas exitosos de trasplante hepático, y esta es una muestra, es evidencia de que el proceso que ellos han llevado los han encauzado en una línea correcta, ¿verdad? Básicamente esto. Y hablando de Argentina, también nosotros pensaríamos que pudiera ser el país con una tasa mucho más alta de la que realmente tiene, debido a que tiene una tasa de trasplante de hígado de 8.5 por millón de población, ¿verdad? Eso comparándola con la tasa de donaciones cadavéricas de 13.7, pues en cierto modo no es congruente la tasa que se está teniendo, ¿verdad? Entonces, en general, a nivel latinoamericano, los trasplantes de hígado que se han realizado en el año 2013, esta es información del 2013 proveniente de la Organización Mundial de la Salud, proveída por la ONT de España, es de 2.621 trasplantes en un año. De estos, 7.7% son trasplantes provenientes de donante vivo. Entonces, esto nos permite a nosotros comprender de que se debe de llevar un proceso clínico a donde nos va a permitir llegar a culminar todo esto, que es el acto quirúrgico, ¿verdad? Pero obviamente se deben de pasar una serie de procesos para poder entender que este punto específico del acto quirúrgico del trasplante hepático no es discrecional, no es porque el cirujano simple y sencillamente lo quiera hacer, sino que se debe llevar una serie de pasos. Entonces, en Guatemala, ¿qué ha sucedido? Se ha hablado demasiado del trasplante de hígado a nivel mediático, se ha tenido demasiada expectativa de creación de unidades hepáticas, expectativas de los pacientes en donde se les está diciendo, miren, vamos a tener una unidad de trasplante de hígado, ahorita vamos a salvar a muchas personas, se van a dejar de estar muriendo. Inclusive lo más reciente, la privatización de un programa estatal. Lamentablemente no podemos hablar de que se está privatizando un programa estatal si este programa efectivamente no existe, ¿verdad? Lo que podemos hablar es del proceso que se está llevando a cabo, y eso es a lo que lo vengo yo a platicarles. Básicamente para que tengan un panorama un poco más amplio de realmente en dónde estamos parados en este momento, qué es lo que se debe hacer realmente y hacia dónde debemos de redireccionar nuestros esfuerzos, porque si debo de decirlo, aquí desde el año 2010 las autoridades se han empecinado en empuñar la bandera del trasplante de hígado y batirla por los 4 puntos cardinales del país, y usar la palabra o la frase del trasplante de hígado como un estandarte político, que lamentablemente eso es lo que está sucediendo en este momento. El tema se politizó. Entonces, hay que redireccionar esa perspectiva. No podemos hablar de trasplante de hígado si no tenemos una unidad de cirugía hepatobiliar funcionante, teniendo ya prácticamente las cirugías hepáticas complejas completamente controladas, ¿verdad? Esto desde el punto de vista administrativo es que estamos hablando, ¿verdad? Porque eso lleva una logística, lleva un costo, lleva materiales que muchas veces carecemos. Entonces, es importante entender de que este es un proceso. No podemos venir a empezar a decir, vamos a hacer trasplante de hígado solo porque existen intereses de querer ser, entre comillas, los primeros en Centroamérica, que recalco, eso es un error afirmarlo. Y hay que entender también de que este es un proceso de trabajo en equipo. Si no tenemos un equipo a la par de nosotros en quienes poder confiar, el trasplante de hígado simple y sencillamente va a continuar siendo una utopía. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es establecer un proceso administrativo
congruente con los objetivos que queremos desarrollar. Entonces, para esto, este proceso debe de seleccionar un modelo administrativo. Y yo ahorita la plática la voy a tratar de redireccionar desde el aspecto clínico al aspecto administrativo, que es demasiado importante, porque no podemos hablar de algo clínico si administrativamente no funciona. Entonces, tenemos 4 distintos modelos para elegir. Está el modelo estructural funcional, el de matriz, el de línea de servicio y un instituto de trasplante. Básicamente el instituto de trasplante debe ser eliminado por completo para Guatemala porque no es algo que queremos iniciar, ¿verdad? Necesitamos dar los primeros pasos y me parece que el modelo que más puede ser ajustado a la realidad guatemalteca es la estructura de línea de servicio. Te voy a hacer una pequeña referencia a cada uno de estos modelos. En cuanto a la funcional, es lo tradicional, es lo que generalmente se utilizaba, ¿verdad? Es jerárquica, es burocrática, tiene las ventajas de tener una cadena de mando vertical, tienes recursos centralizados, se tienen las desventajas de que la comunicación a veces se puede tornar complicada, el staff del centro generalmente no puede tener el panorama completo de lo que está sucediendo y este modelo no apoya la naturaleza multidisciplinaria del trasplante. Y obviamente fomenta y hace evidente la ausencia de los objetivos comunes de los especialistas. El modelo de matriz, que es el segundo, está relacionada a quién se le rinden los informes, a quién le reporto yo. Tiene las ventajas de acceso a recursos, tiene disponibilidad de decisiones descentralizadas, tiene posibilidad de apoyar una naturaleza multidisciplinaria, que es la que estamos buscando en este proceso del trasplante de hígado, pero tiene las desventajas de que vamos a tener luchas de poder, cosa que ya se está dando en Guatemala, ¿verdad? Y tenemos el problema de tener una responsabilidad muy débil en cuanto al desarrollo del programa. Y esto es lo que tradicionalmente vemos nosotros en toda la cadena de mando, por decirlo de alguna manera, en la mayoría de nuestras instituciones. Entonces, teniendo como base el modelo de servicio, de línea de servicio, este permite integrar distintos departamentos o funciones en una línea de servicio. Va a favorecer el aumento de productividad por la sinergia que va a existir entre los actores y va a favorecer un incremento en la escala económica. Esto es obvio que tenemos que tenerlo si lo que queremos es que el programa sea autosostenible, ¿verdad? Y obviamente, lo principal, integra el cuidado del paciente. Provee una infraestructura para un equipo multidisciplinario. Entonces, esto es la línea de servicio en donde todas las áreas van a estar conectadas por alguien que va a tener potestad sobre la organización de esto. Dejemos de lado todas las áreas técnicas y centrémonos en el área humana del trasplante per se. Actualmente en varios hospitales de Guatemala se está teniendo que ya se detiene una unidad de trasplante renal y en los 3 hospitales, en el IX, Roosevelt y San Juan de Dios, se tienen unidades de trasplante de hígado exitosas. Todas tienen un proceso administrativo que han tenido que recorrer y existe una simbiosis, existe una sinergia entre cirujanos, nefrólogos, permitiendo tener toda esta información. Esto es lo que queremos lograr con trasplante de hígado. Y esto es uno de los artículos que encontré que me parecieron muy interesantes. Encontramos de que las estructuras que anteriormente les mencioné es en donde se centra la mayor cantidad de centros hospitalarios en Guatemala. Que abarca desde el modelo tradicional hasta el modelo de matriz, en donde se centran y se hace énfasis en la diferenciación de especializaciones, ¿verdad? El modelo de línea de servicio que queremos implementar es un modelo encargado en centrar la atención en la atención del paciente, tal y como el doctor Rivera estaba mencionando, y esta es la línea que ellos están implementando en Hospital de Día, que es una línea de servicios, en donde el paciente se sienta cómodo, en donde el paciente tenga la posibilidad de tener la confianza de asistir sin el inconveniente de encontrar médicos
que en un momento dado no quieran hacerse responsables de su salud. Entonces, esto es a lo que queremos llegar nosotros con esto. Pero antes de implementar el modelo, tenemos que hacer varias preguntas. ¿Existe el volumen de pacientes para poderlo aplicar? ¿Existe? ¿Existe el mercado fuerte para poderlo aplicar? También existe. ¿Es costo efectivo? Por supuesto que es un procedimiento caro. Sin embargo, es preferible tener un gasto en procedimientos de este tipo a permitir que dentro de las familias exista la pérdida de un ingreso económico, porque la mayoría de estos pacientes están ubicados entre las décadas de los 40 a 60. Entonces, básicamente se pierde una gran población económicamente activa dentro de las familias, y no estoy hablando dentro de la erogación del presupuesto intrahospitalario. Y la otra pregunta que debemos de hacernos es si existe el talento humano. Hoy por hoy el talento humano no existe en Guatemala. Habemos médicos que fuimos entrenados específicamente para este acto quirúrgico y tenemos toda la capacidad para poderlo echar en marcha. Entonces, regreso aquí al proceso clínico. ¿En dónde estamos ubicados en este momento? Ahorita hemos tenido una serie de pasos. El primer paso fue establecer un área física en donde poder tener la primera consulta de estos pacientes. En el Hospital General San Juan de Dios, en enero de 2014, aperturamos la clínica de hígado, que está funcionando ininterrumpidamente hasta el día de hoy, en donde hemos logrado captar una cantidad de pacientes cirróticos y que se ha ido llevando básicamente para poder determinar y generar una estadística de cómo estamos, ¿verdad? Básicamente se tiene un segundo paso, que estos dos se realizaron durante el año 2014, que es el análisis y la valoración del caso clínico, si cumple o no cumplen los criterios para considerar que paciente puede ser trasplantado potencialmente. No estamos dando ni falsas expectativas de trasplante, ni estamos diciendo que el procedimiento va a poder ser realizable a corto plazo. Y el tercer paso en el cual nos encontramos ahorita, obviamente, es la valoración programada. Enviar a los pacientes, determinar quiénes de ellos pueden ser sometidos a tratamientos paliativos para tratar la manera de compensar su situación, porque básicamente los pacientes cirróticos son pacientes que son dados por muerto. Entonces, aquí es algo importante en cuanto al proceso que se lleva del establecimiento de una unidad de este tipo. Este es un estudio realizado en España, en Sevilla, por un grupo que analizaron la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es algo inevitable en cualquier tipo de procedimientos quirúrgicos, y por supuesto el trasplante de hígado es algo que debe de llevar una curva de aprendizaje. En este primer estudio, pues obviamente la sobrevida de los pacientes en el primer periodo de evaluación, que es la línea azul que ustedes están viendo ahí, tuvieron una sobrevida de los pacientes, una mortalidad, mejor dicho, de los pacientes de un 40%. Esto es en un periodo de 100 meses. O sea, es algo bastante considerable, tomando en cuenta que ellos tienen programas que han ido creciendo, teniendo como base ser el país con una mayor tasa de trasplantes a nivel mundial. Y posteriormente, los 4 años siguientes, la tasa de mortalidad fue del 0%. Al igual, la sobrevida del injerto, la pérdida del injerto disminuyó de un 60 a un 7.1%. Igualmente, en China, que es otro de las áreas, las pláticas que yo les pueda dar siempre van a estar relacionadas a centros en el lejano oriente, porque es el área en donde yo me entrené, ¿verdad? Y básicamente podemos ver aquí, si ustedes se dan cuenta, en el área F, acá, está la sobrevida. Y al igual que los centros en España, la curva de aprendizaje ha permitido que con el pasar de los años las complicaciones vayan reduciéndose. Entonces, es muy importante empezar. Ese es el punto de esto. Es muy importante empezar, porque no podemos quedarnos nosotros como sociedad alejada de un proceso que lleva más de prácticamente 47 años de existir.
Estamos medio siglo atrasados en Guatemala y es momento que tomemos cartas en el asunto y que favorezcamos la posibilidad de entregarle el procedimiento a la gente que realmente lo necesita. Aquí no tengo yo una diapositiva de costos porque no la quise poner, pero sí se los comento. El trasplante de hígado en Estados Unidos está básicamente a un costo de $350,000. En Guatemala hemos hecho el análisis y eso, a pesar de que sigue siendo caro en Guatemala, se reduce prácticamente a $90,000. Estamos hablando de una cifra muy importante, ¿verdad? Entonces sí es algo que se debe de tener. Y estos son los resultados que hemos obtenido estos son los números de pacientes en la clínica de hígado desde el 2014 para el 2015, para junio de 2015. Básicamente tenemos un total de 178 pacientes atendidos en la clínica de hígado del Hospital General San Juan de Dios, y en lo que llevamos de este año, para finales de mayo, tenemos 88 pacientes. Esto es básicamente el 50% de pacientes vistos el año anterior, y la expectativa es de que sigan creciendo, siga aumentando, ¿verdad? Esto es lo que les comentaba anteriormente. Y pacientes hospitalizados, estos no necesariamente son pacientes que nosotros hayamos ingresado, estos son pacientes que los distintos departamentos han ingresado en el hospital y han permitido tener en el área del Hospital General. Y si se dan cuenta, hablando específicamente de tumores, de cirrosis, la cirrosis, a pesar de que es uno de los más pequeños, estamos hablando de alrededor de 50 casos, vemos de que hay una mayor cantidad de pacientes fallecidos que hayan salido vivos. Estos son los egresos, ¿verdad? La mayoría de pacientes con cirrosis fallecen dentro del periodo hospitalario sin poder hacérsele absolutamente nada. Entonces, yo creo que esto es algo demasiado importante para Guatemala como sociedad, y los quiero dejar con este pensamiento que para mí me parece algo demasiado acoplable al programa de trasplante, y es básicamente que el talento individual nos va a permitir llegar a un punto y ganar muchos partidos. Sin embargo, el trabajo en equipo es el que va a hacer la diferencia, ¿verdad? La inteligencia nos va a hacer ganar campeonatos, y esto es algo que yo quiero compartir con todos ustedes, porque no es posible que que nosotros como sociedad seamos una araña de 8 patas y que cada pata camine para cualquier lado. Tenemos que caminar hacia el mismo lugar y tener la plena conciencia de que lo que estamos haciendo es un proceso para beneficio de la sociedad guatemalteca. Muchas gracias. Muchas gracias.